Vamos a continuar entonces con nuestra exposición que estamos haciendo de este documento histórico que es de la confesión del año 1689, de la confesión de fe bautista, y vamos a emprender en el día de hoy el punto número 3. Vamos a terminar el punto número 3 y Dios mediante el domingo que viene, si con la ayuda de nuestro Padre, si puedo, daré por lo menos el 4 o el 5. No sé si daré el 6, pero iré avanzando un poco más rápido. Así que vamos a empezar el punto 3 y le voy a pedir a la hermana Diana si puede lecturar por favor lo que dice ahí. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces, ya vamos a volver a eso. En el año 1546 hubo un concilio, y no sé si se acuerdan o han escuchado por lo menos, es el Concilio de Trento, que se reúnen, donde declaran ellos unánimes todo el magisterio, podríamos decir, eclesiástico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo digo ser romanista para resumir. ¿Qué hacen ese concilio de Trento? Bueno, lo que ellos determinan, podríamos decir, de alguna forma muestran su superioridad por encima de las escrituras, qué libros eran canónicos, o sea, los canonizan pues, diciendo qué libro era la palabra de Dios y qué libro que no. Ahora vamos a ver eso dentro de un rato. Pero los invito a ir un poco más al pasado, antes de llegar a esta época del año 1546, donde el Concilio de Trento, ellos ponen lo que nosotros conocemos como libros apócrifos y los introducen ahí. Ahora, para poder entender esta época, tenemos que ir un poco bastante, podríamos decir, más atrás. Y en el punto número 3 yo le he decidido poner los libros apócrifos y el canon del Antiguo Testamento. Bueno, voy a refrescar un poco sus mentes. El domingo pasado estuvimos viendo los libros. Yo dije que si no entendían lo que era el domingo pasado, no iban a entender un poquito de esto. O sea, o le iba a hacer un poco más claro. Hablé, o sea, de la inspiración de las escrituras o la Biblia, que libros habían sido inspirados donde Dios sopló o el Espíritu Santo iluminó la mente, las vidas de las personas, dirigió Él con su providencia todo para que ellos escribieran sin robar su voluntad y siendo ellos mismos, ¿sí? Y entonces eso es lo que los libros que conocemos como de inspiración divina o el Espíritu Santo sopló sobre ello, ¿no? Teunautos que hizo. Bueno, ahora vamos a ver, y estuvimos viendo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver el Antiguo Testamento. Esos libros que son conocidos, como nosotros los conocemos como libros apócrifos, que sabemos que no son de inspiración divina. Ahora vamos a ver por qué no son de inspiración divina, que no son parte del canon, la regla de las escrituras. Voy a explicar también qué es el canon. Entonces, no son de la autoridad, por ejemplo, de la iglesia que utiliza. Nosotros llamamos como regla, cuando decimos vamos a ver, algo nosotros ponemos siempre las escrituras por delante. Pero esto no es la regla de autoridad, estos libros de la iglesia no deben ser usados para ninguna, incluso ni siquiera para doctrina. He escuchado a muchos ministros que dicen, bueno, como enseñanza tiene buena, ni siquiera para eso. Puede ser, ya lo vamos a ver por qué. Voy en Romano, antes de empezar, pero tenía que leer Romano 3.2, iba a leer el hermano Andrés, pero anda mal creo el micrófono del hermano Andrés, así que el domingo que viene por ahí. El Romano 3.2.
Dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habría sido hecho con... No, y ese es el 3, perdón. Es el 2. Romanos 3:2. Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pero empezando en el 1, para entender el contexto, dice así, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, ¿qué ventaja tenía el judío? Es que a ellos se le había confiado esto. O sea, bueno, el Antiguo Testamento. Ellos de alguna forma eran los guardianes. Lo que vamos a ver en un rato, se le había depositado la palabra de Dios, a diferencia de los demás, ellos no tenían. Ellos tenían las escrituras, ¿no? Vamos entonces a adentrar un poco en esto. El canon entonces del Antiguo Testamento. ¿Qué es el canon? Bueno, la palabra canon o es conocido como una regla de medir, no es una regla, en el principio sí, pero para que pueda entender es una medida, es una palabra griega, lo que significaría como una regla de medición o si no entiendo como una norma, una regla, una norma, eso es el canon de las escrituras. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué busca hacer el canon? Si no entienden nada, o sea, pueden anotar esto. El canon, o lo que es lo que determinaba, bueno, lo que determinaba era, escuchen esto, qué libros eran de inspiración divina o de la autoridad de Dios. Si no entienden, lo que el canon buscaba era, por ciertas reglas y medidas, ver cuáles son los libros de Dios, lo que vimos el domingo pasado, ¿sí? Y para determinar eso, la iglesia, ahora por supuesto, si se acuerdan el domingo pasado, Dios nos bajó, dijo, miren, utilicen estas medidas, esto no sucedió. La iglesia tuvo que llegar a esto. Siempre que entra una herejía o algo, siempre la iglesia busca, o sea, volver a las escrituras. En esa época, todas estas cosas, Marción y todo eso que iban surgiendo, lo fue llevando a la iglesia de Saúl. Y la iglesia utilizó lo que es un canon o un conjunto, podríamos decir, de reglas. ¿Y cuáles fueron? Algunos disienten en estas medidas de regla, pero por lo menos 3 de ellas fueron estas. Una, tenían que haber sido escrita por un profeta, que lo vamos a ver más adelante, o en el Nuevo Testamento, que vimos nosotros el domingo pasado, por un apóstol, alguien que hubiera estado con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces esa era una regla de medida. Vamos a probar, a ver. Fue escrita por Isaías, entonces sí, fue escrita por... Esa era una medida que yo tomaba. Este libro de Macabeo, de Judith tiene errores, esto... Entonces no era de inspiración divina porque no se puede equivocar el Espíritu Santo. Esa es la medida para que puedan entender. El Espíritu Santo no se contradice, no se equivoca. Entonces era una de las medidas que se usaban. Otra era que los libros o esto, las escrituras no se contradice a sí mismas, no están en contra de la revelación misma. Yo cuando a veces hablo con alguien y uno me dice, muestra algo, entonces trato de ver, que ya vamos a ver más adelante en otros puntos de la confesión, que más adelante, en otros domingos, vamos a ver la analogía de la fe. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿qué sucede? Otra regla era, la Biblia no se puede contradecir, porque el Espíritu Santo no se puede contradecir, ese es otro espíritu. Por eso cuando probamos los espíritus, en 1 Juan 4:1, vemos que no se puede. Entonces, la segunda regla era que no se puede contradecir, no puede estar desacuerdo la palabra contra la palabra. No se puede. Entonces, y otro es que debía ser aceptada por la iglesia. Que la iglesia es la que iba a enseñar. Fíjese cuando Pablo, a ver, me acuerdo de esto, cuando Pablo mandaba sus escritos, sus cartas, mandaba que se fuera a una iglesia, que se leyera ahí, que se llevara a la otra. Entonces eran libros también de enseñanza, podríamos decir, doctrinales. Pablo se le manda y se lean acá, después que la lleven para allá. Era una carta que se llevaba y todos las tenían a eso. Entonces eran una de las normas. Hay otras normas más, pero esas por lo menos eran, vamos a decir, como tengo acá, ¿ves? El micrófono tiene estas 3 patitas, bueno, era algo que sostenía más o menos veo que yo por acá hablo por el micrófono, bueno, que sostenía eso. Entonces eso es el canon, ¿sí? O la regla que se usó. Espero que si no entendieron, después lo escuchan de nuevo, o sea, al audio.
Pero eso era la regla de medida para tomar qué libro. Lo explico de nuevo para que quede asentado. Que era el canon, bueno, una norma que determinaba qué libros eran de Dios. Vamos a ver cuáles son los libros. Bueno, ¿cómo vemos? Bueno, a ver si fue inspirado por un profeta, por un apóstol. ¿Se contradice las escrituras? No, entonces es palabra de Dios. Todo medía, no es que agarraron así. ¿Por qué lo digo? Porque en el concilio de Trento vamos a ver que no sucedió eso. Fue como una contrarreforma, de alguna forma molesta por la reforma que había, y de una forma, vamos a decir, nosotros mandamos acá, y sacaron y pusieron eso. Pero para allá vamos a llegar un poco de eso. No fue tanto necesidad teológica, algo así. Fue como una contrarreforma, podríamos decir. Atacando el movimiento de la reforma, que la reforma nunca buscó hacer eso, buscaba volver a las escrituras. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, eso es el canon, vamos a decir, que se mostró. Se buscaba cuál era una lista de los libros inspirados. Se estaba formando, vamos a decir, todos en el libro. Ya estaba, vamos a decir, el canon. Ahora vamos a explicar algo. El canon no sucedió cuando ellos hicieron eso. Ya lo vamos a explicar, no sucedió así. Entonces el canon de las escrituras no es que fue creado por los hombres, sino fue reconocido. Es cuando yo hablé otra vez el domingo de un pastor. El pastor no es cuando dice, te vamos a nombrar pastor, porque no sucede así. Dios primero lo llama, la iglesia mira y dice, este hombre ha sido llamado, vamos de alguna forma a ayudarlo, vamos a mandarlo a un seminario que estudie, vamos a buscar en los medios, porque la iglesia reconoce, nada más reconoce. Bueno, algo parecido pasaba con esto. La iglesia no es que, vamos a decir, creó el canon, sino reconoció el canon. El canon, entonces, ¿cuándo se formó, Daniel? Bueno, fue en el momento donde Dios inspiró, que vimos el domingo pasado, a los profetas, y ellos escriben con su pluma. En ese momento se estaba, podríamos decir, dando el canon. Dios le estaba dando su revelación, estaba canonizando, y ellos estaban plasmando en las escrituras, y así sucedió. Y la iglesia miró, dio su visto bueno, nada más. La iglesia no es como Roma. Roma de alguna forma quiere ejercer autoridad, de alguna forma de prepotente. Es así y somos los líderes. Y no sucede así. Entonces esto es un poco de la historia de los, si no entiende, de los libros apócrifos y el canon del Antiguo Testamento, cómo se fueron formando. Vamos a seguir avanzando un poquito más, un poco en esto. Entonces el canon del Antiguo Testamento, estamos viendo, esto hay un tema, si ustedes no conocen, de controversia entre Roma, no sé si se acuerdan, lo voy a repetir una vez más para si se acuerdan, Roma. Después voy a seguir diciendo Roma, pero es católico, apostólico, romano, ¿sí? Para no estar diciendo Roma, para no siendo romanista. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, hay o sea, lo digo porque para los reformados, esto es como pan de todos los días, pero no, yo explico porque no todos conocen esto, no todos conocen la historia, pero ¿qué sucede? Hay una lucha entre, ahora no tanto como en el principio, que hubo matanzas y todas esas persecuciones, pero siempre ha habido esa tensión, vamos a decir, entre una controversia entre los protestantes y católicos. Ustedes ven en los Facebook, todo eso luego hay protestante y católico verso, y ahí y versos católicos están todo el día ahí chocándose en esa forma, hasta el día de hoy. No corre sangre, podríamos decir, pero siempre hay. Ahora, ¿cuál es? Entonces, bueno, entre eso, es que los protestantes y los católicos, vamos a decir, los romanistas, ellos podemos decir, la iglesia católica, ellos tienen en su Biblia, vamos a decir, 46 libros. Nosotros no tenemos así, tenemos, 46 libros tienen en el Antiguo Testamento, esta me estaba equivocando, 46 libros, y nosotros tenemos 39 en el Antiguo Testamento y 27, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, son 66 libros. Ahora ellos en el Antiguo Testamento tienen 46. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, ellos tienen, eso sin contar las adicciones, algunas adicciones que tienen, o sea, adiciones, sí, sí. Sí, no es adicciones, son sí, adiciones, muy bien. Los libros, entonces, del catolicismo romano son 46 libros. Bueno,
ellos tienen así: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Lo voy a leer una vez, porque después más adelante tengo que seguir hablando de esto. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Edra, Nehemías, y acá vienen estos Tobías, Judith, Esther, y acá viene primera y segunda de Macabeo, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y acá la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amo, y bueno, todo lo que sigue. Todo eso que están ahí, que yo le di un énfasis, así que no me frené, es porque son de que ellos tienen aparte. Ahora también tienen libros que han sido adicionales, o sea, como es en el libro de Esther, algunos, creo que el de Daniel, si no me equivoco, ¿sabes por qué le digo? Porque yo he tenido la Biblia de la Septuaginta, tengo ahí la del Nuevo Testamento, tenía la del Antiguo Testamento y la tiré, me acuerdo. Tenía porque era así, yo la había hecho en fotocopia, me acuerdo, y era una cosa así, parecía tremendo. Y se empezó a arruinar y me quedé con el Nuevo Testamento nada más. Entonces más o menos he visto, le digo porque yo lo he visto, en el capítulo 12 de Daniel no termina, sino sigue hasta el 14. Yo lo leí, me acuerdo cuando la tenía en mis manos. Tiene algunas adicciones ahí en Daniel, y bueno, la historia de Susana, Abel y el dragón que cuentan ahí. Después Cantar de los tres niños, la carta de Jeremías. Y entonces vamos a ver que por qué entonces nosotros se ha rechazado estos escritos, porque muchos dicen, bueno, pero se pueden servir quizá para algo. Vamos a ver por qué nosotros creemos que ya sabemos que no son de inspiración divina, ¿no? Estos libros vamos a ver que después se van a conocer como deuterocanónicos o añadidos. Estos apócrifos sería algo como algo oculto. Entonces vamos a ver un poquito sobre estos libros, ¿no? Que tienen ahí, que tienen la iglesia romanista, ¿no? Acuérdense, ¿por qué? Porque cuando Pedro nos dice en 1 de Pedro 4, versículo 11, dice así: si alguno hable conforme al oráculo. Oráculo, si no entienden eso, es a la palabra, o a la palabra de Dios. No dice si alguno habla conforme a una apócrifo, no. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, debemos hablar lo que Dios dijo. Entonces, incluso Pedro, el apóstol, nos manda eso. No podemos estar hablando cosas así. Yo cuando hablo, cuento, cito una cita de algo, digo, bueno, esto lo saqué de allá, pero no estoy diciendo que es palabra de Dios. Entonces, todos estos libros fueron, vamos a decir, libros que no eran de inspiración divina. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen entonces? Si no son, ¿cómo sabemos que no son así? ¿A dónde llegamos nosotros para decir con autoridad de que estos libros son adiciones, o sea que se pusieron en el canon? Bueno, es así la historia. Tenemos que volver un tiempo para atrás antes de ir al concilio cuando empecé en la introducción. 300 años antes del Señor Jesucristo, más o menos fueron, se escribe una traducción de las Escrituras. Vamos a ver de dónde vienen estas adiciones al canon del Antiguo Testamento. Hoy estamos viendo del Antiguo Testamento. Acuérdense, el domingo pasado estuvimos hablando del Nuevo Testamento, cómo se formó, cómo se introdujo Apocalipsis, estuvo hablando de cómo se introdujo todos esos libros. Bueno, hoy el Antiguo Testamento, cómo fueron escritos. Bueno, vamos a decir, de las que estuvimos viendo, las normas que estuve hablando hace un rato, yo, si se acuerdan cuando recién hice la introducción, fueron escritos por profetas. Estos libros fueron escritos por profetas. Sabemos que no fueron escritos por profetas, y ahora vamos a profundizar un poco más por qué no fueron escritos. ¿Estos libros fueron escritos en el original en hebreo? Vamos a ver que no habían sido escritos en hebreo, sino que fueron traducidos después podríamos decir, una traducción que se conocía como la Septuaginta. Entonces, toda esta pregunta debemos nosotros indagar, profundizar, estar escarbando para llegar, para ver si lo podemos tomar en cuenta nosotros a estos libros. Bueno, vos sabemos que
la iglesia se encargó de hacer este trabajo. Nosotros ahora lo que hacemos, caminamos sobre el camino que la iglesia ya ha estudiado, ¿no? O sea, yo no estoy inventando nada nuevo, solamente estoy contando la historia un poco de la iglesia, eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Para aquellos que por ahí no conocen. Entonces estos libros que estamos viendo nosotros, que fueron introducidos, no estaban escritos por un profeta, uno, dos, no estaban en el original, en el hebreo. Ahora vamos a ver por qué. No estaban, fueron traducidos del griego. ¿Por qué? Porque estos libros fue así. Yo voy a hacer un pequeño repaso. Después, si me da tiempo, voy a indagar un poco más. Pero un poquito a vuelo de pájaro, solamente voy a tocar el iceberg, no voy a profundizar. Estos libros estaban, vamos a decir, eran escritos que estaban, formaban parte, podríamos decir, de la historia judía. Estaban ahí. Es como acá en nuestro país, la Argentina. Hay algo, vamos a decir, en la institución de acá de la Argentina, el presidente tiene escritos y pueden otros escritos que no son oficiales y de alguna forma, cuando lo que sucedió, sí, lo voy a tratar de tocar por arriba nada más. Pero como más o menos 300, creo que fueron como 300 años, no me acuerdo bien, pero fue antes de la venida de Cristo, cuando se forma esta Septuaginta, o sea, se cree que son 70 personas, según cuenta, 70 o 72 rabinos en Alejandría, que él llama, y de todo, él tenía una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, muy grande, quería tener, por supuesto, toda la historia de todos los que él tenía, entonces ahí, y entre eso, manda a hacer, vamos a decir, la traducción del libro, que yo conocía como el libro sagrado de los judíos. Ahora el asunto que sucede, se cree que tardaron, no se sabe si fue 70 o 72 días o fueron por los 70, hay varias, hay varias versiones, entre ellos no se llegan a poner de acuerdo. Pero el asunto es que se forma así la Septuaginta. Ahora, todo lo que es, que vamos a ver dentro de un rato, que es el Pentateuco, o el libro de Moisés, los profetas y los salmos, esos fueron introducidos, pero se añaden otros libros, que eran los libros estos apócrifos. Sale así, vamos a decir, fueron separados estas personas para traducir ese libro, ¿no? Por medio, o sea, querían hacer todo un volumen sobre eso. Lo que sucede es que acuérdense que esos libros fueron compactados todos en un solo libro, que es conocido como la Septuaginta. Ahora a este personaje no le importaba tanto la historia judía. El judío era guardián de las escrituras. Y ellos, de alguna forma, bueno, se forma esto y se introduce y sale lo que es la Septuaginta. O sea, el judío, de alguna forma, acuérdense que en esa época habían papiros, no habían como ahora así, ¿no? Estaban así, tenían sus papiros, incluso cuando Cristo lee, vemos y otras partes. Entonces no estaban formados como usted lo tiene en sus manos, así no tenía el biblión o la Biblia, no estaba de esa forma. Ahora quiero que sepan esto. Cuando se introducen estos libros, incluso los judíos mismos, vamos a decir, no aceptaban estos libros. ¿Por qué? Porque ellos ya vino una regla del canon, era que tenía que haber sido escrito por profetas. Y el último profeta que vivió, o sea, después tengo que hablar que el canon de los judíos, los nuestros, es un poco diferente, aunque es el mismo. Voy a explicar un poco de eso. Pero se cree que Malaquías había sido el último profeta que había. Y después del Señor, o sea que Dios manda a su último profeta, hubo 400 años de silencio. Dios no habló más. Termina las escrituras con la esperanza, podríamos decir, de un futuro profeta que iba a venir, iba a anunciar la venida de un Mesías, que será la venida de que iba a salir del desierto comiendo langosta y miel, Juan el Bautista. Pero él iba a anunciar la venida de Cristo, o sea que ahí nomás iba a venir. Pero para eso hubo lo que nosotros conocemos los 400 años de silencio. Habló el último profeta y cayó, y de ahí quedó todo
en silencio. Ahora vamos a ver, yo lo voy a explicar más adelante, que eso no significa que se siguieron escribiendo otros libros, solo que no eran de inspiración divina. Y estos son los libros estos. ¿Ah? Ahora vamos a ver con todo esto en la mente, nosotros, si me da tiempo hablo un poco más de la Septuaginta, pero creo que con eso va a bastar. Ahora, ¿qué dice, vamos a decir, el pensamiento general, vamos a decir, de los judíos? ¿Qué pensaba el pueblo judío, si no entiende, de todo esto? Porque ya se había formado, estaba ahí ya. Entonces, ¿pero qué pensaba los judíos? Bueno, en Romanos 3.2, que ya lo leí, que significa que a ellos se le había dado, ellos tenían la ventaja en judío, ¿de qué? De que se le había confiado la palabra de Dios. El judío tenía, de alguna forma, Dios le había dado, le había confiado su palabra. Entonces, ellos, vamos a decir que eran guardianes de la palabra, vamos a ver más adelante por algunos escritos, incluso de José, un historiador, que no eran aceptados estos libros. Esto es importante de entender, ¿no? Porque si estos guardianes, o ellos que tenían para guardar, incluso daban su vida por estos escritos, no lo aceptaron. Entonces, ¿cómo Roma aceptó esto? ¿Por qué llegó a hacer esto? Entonces ellos fueron a ser los primeros depositarios que Dios le da, Dios le da, le confía la palabra. Acá voy a hacer pararme un poco, amados. Quiero que entiendan esto en mente. Yo voy a buscar un texto porque yo anoto mis papelitos, pero nunca entiendo lo que ni yo escribo. Segunda de Timoteo 1.12. Quiero que entienda esto. Me va a salir un poco de lo que estoy hablando. Ellos se les había dado las escrituras, y ellos eran guardianes de las escrituras. Ellos eran hombres que guardaban, incluso ustedes lo conocen a Pablo en sus comienzos. Ahora voy a venir un poco a la época de nosotros para hablar y hacer una pequeña exhortación. Vivimos una época, esto es pensamiento mío, donde esto es relevante. ¿Cómo? ¿Me importa? Sí, no. Por ahí algunas partes, otras no es la parte. Y van a decir, siempre volvés en un círculo a la misma. Sí, porque yo creo que el tema es actual. Fíjese como ellos, vamos a ver, hasta muchos de ellos morían, daban su vida con tal de proteger las escrituras, escondían las escrituras dentro del templo y se ponían así, y ellos morían de verdad, con tal que las escrituras no fueran tomadas. Ellos de verdad. Entonces vamos a ver que de alguna forma vivimos una época donde no se ha perdido eso, de verdad. Y si alguno combate o pelea por la palabra, capaz que lo hace por un orgullo, querer ganar un debate, pero nunca por tener un celo de así ha dicho el Señor, de verdad. Entonces, denme un segundito. En 2 Timoteo 1.12, fíjese que es así. Doy gracias al que me, hablando Pablo, el ministerio de Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esto es primera de Timoteo, y segunda de Timoteo que yo tenía que leer. 1.12. Por lo cual, acá está, ahora sí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenza, porque yo sé a quién he creído. Fíjese, yo sé a quién he creído. ¿Por qué? Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué depósito? Ya lo expliqué muchas veces, en muchas prédicas. Él no habla que él está guardando el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo que lo guarda a él. Él es, como dice Pedro, el poder del Espíritu de Dios que nos guarda a nosotros. Entonces, ¿qué depósito estaría hablando? Y Pablo sigue hablando. Dice en el versículo 12, retén la forma, acá viene, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Y acá le dice, no, él dice que he guardado que el buen depósito. ¿En dónde dice? Que es poderoso para guardar mi depósito, el Espíritu Santo. Y ahora habla, esto mismo le encomienda a Timoteo. ¿Te acuerdas que estaba pronto a morir? La historia dice que le cortaron la cabeza. Entonces, pero fíjese, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También le dice, me ha ayudado a mí el Espíritu Santo a guardar. ¿Qué depósito? Bueno, si volvemos acá, Romanos 3.2, ellos eran los guardianes, los primeros que se había depositado las escrituras de alguna forma. Nosotros somos el templo del Señor. Nosotros se nos ha legado, nosotros tenemos un legado. Esto es un legado, amados. No sé si ustedes lo pueden entender. No es un libro así nada más. Aunque contiene hojas, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto.
de esto, de qué es lo que tenemos, qué es lo que Dios nos ha dado, qué bondadoso ha sido con nosotros en entregarnos, en pasarnos. Dios le habla, si tuviera que, ustedes deben conocer muchas personas en sus familiares, amigos, personas que están en cualquier cosa en este momento. Y entonces, y perdidos, camino a, si Dios en el día de hoy le pide cuenta, se van camino al infierno. Entonces tomar conciencia de cuánto amor ha tenido el Señor y nos ha dado su santa palabra. El judío tenía en cuenta esto, ellos tenían una gran ventaja. ¿Sobre qué? Porque ellos conocían la voluntad de Dios, que Dios lo que les había dicho, a ellos tenían una ventaja sobre los gentiles, sobre los demás, tenían podían conocer la revelación natural, cómo se había vamos a decir de alguna forma, la sombra, podríamos decir, los tipos del Mesías que iba a venir, algunos de ellos, ¿no? Del sacrificio que se hacía, de esa tipología. Entonces, tenían ellos eso, conocían las escrituras, eran como nosotros, de alguna forma, para ver si lo puedo contextualizar, como nosotros. A mí, si alguno me dice, mira, la caricatura esta de Spider-Man y de cosas de inspiración, no, entonces un judío no lo podías embaucar así nomás. Él tenía conocimiento de las escrituras. Yo traje para que ustedes puedan entender con sus mentes. Ellos sabían. ¿Por qué estás explicando esto, Daniel? ¿Cuál es el fin? Todo lo que yo hablo no es porque me gusta gastar saliva. Es porque de verdad siempre tengo un propósito de abrir sus mentes. Eso es lo que hago. Entonces, volvamos al tema. Cuando están estos libros que eran del los apócrifos, ellos decían, no, esto no es, pero es del pueblo judío, no importa. Eso es lo que sucede con muchas personas, vamos a decir, que dicen, bueno, estaban con los judíos, sí, pero no significa que es palabra de Dios, o sea, que vamos a decir que la palabra de Dios pertenecía, podría decir, a historia, cosas así. Entonces, ningún judío, como se decía, vamos a ver, y esto vamos a ver un poco el testimonio general de lo que decía el judío. ¿De dónde podemos sacar eso? ¿Hay algún testigo, algo, algún escrito? Sí, tenemos, gracias a Dios tenemos. Tenemos la historia del pueblo judío, tenemos, yo no tengo, lamentablemente no lo tengo por algo que se llama dinero. Tan caros son libros, pero sí, aunque ustedes no lo crean, los he leído, los dos libros. La guerra de los judíos y creo que es el libro de antigüedad de Josefo. De cuenta de Génesis, toda la historia, y la otra el año 70, cómo murieron, cómo fueron invadidos. Bueno, José fue un historiador, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice un poco de las historias del pueblo judío, de la destrucción, vamos a decir un poco de Jerusalén, lo que hablaba Josefo en ese tiempo. Él fue, vamos a decir, un historiador judío, un fariseo, vamos a decir, que era descendiente de una familia de sacerdotes. Así se más o menos el trasfondo, o sea, de él, de esta historia. Hay libros, si ustedes quieren chequearlo en internet, a un lado, van a encontrar que él escribió. Creo que los libros que dije, la historia de los judíos, la guerra, creo que la antigüedad. Entonces, vamos a ver lo que dice él. Voy a leer un poco y esto es un poquito largo. Ténganme paciencia. Palabras de Josefo. Después yo voy a hacer énfasis en lo que quiero resaltar y después lo voy a explicar. Porque no tenemos una innumerable multitud de libros entre nosotros en desacuerdo y contradictorias entre sí, ya que los griegos tienen. Pero, escuche, solo 22 libros, los cuales están con justicia, se cree que es divina, y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes, la tradición y el origen de la humanidad hasta su muerte. El intervalo del tiempo fue poco menos de 3000 años, pero en cual al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de, aquí esto es importante, hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes. Los profetas que eran después de Moisés escribieron lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Los restantes son 4 libros que tienen himnos, te estaré refiriendo a los salmos, y preceptos para la conducta de la vida humana. Se estará refiriendo a los proverbios, a cosas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a explicar un poco más. Entonces dice, sigue diciendo, es cierto, nuestra historia ha sido, acá viene, esto es importante, porque él no está negando que hay otros libros. Es cierto, en nuestra historia ha sido escrito desde Artajerjes muy particularmente,
pero no ha sido estimado de la autoridad que con el primero por nuestros antepasados, porque en él no hubo una sucesión exacta desde profeta, desde entonces. Esto es importantísimo lo que dice ahí. Y la firmeza con que hemos dado crédito a estos libros de nuestra nación es evidente por lo que hacemos, ya que durante tantos siglos como ya han pasado, nadie ha sido tan audaz como sea para añadir cualquier cosa a ello, o tomar cualquier cosa de ello, o para realizar un cambio en ellos, pero se convierte en algo natural para todos los judíos de inmediato de su nacimiento mismo, para estimar estos libros que, dice, contiene las doctrinas divinas. Es largo lo que dice él, y persistir en ella, si la ocasión sea de la buena gana, o morir por ello. Bueno, es muy largo lo que yo tengo que sobre él, sobre escrito. Lo voy a frenar ahí porque si no es larguísimo. Ahora voy a explicar algo, pero antes quiero leer una porción de las escrituras. En Deuteronomio 4.2, perdón que lo diga, pero siempre lo digo, vuelvo al mismo tema. Dice así: no añadirás a la palabra que yo te mando. Esto es el Señor, que yo te mando, Deuteronomio 4.2. No añadirás la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guarden los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordeno. Escuchen. Cuando empecé estos primeros estudios hablé que en el día de hoy vemos personas que con tal de traer personas o quizá agrandar su iglesia, algunos con una buena intención, otros porque ven que de alguna forma dice, bueno, el Señor no hace nada, vamos a sacar algunas cosas, y fíjese lo que dice Deuteronomio: no quitarás de mi palabra. Reduccionismo, piensas en doctrina secundaria. Dios dice, no que si te pide, por favor, si vos querés, dice, no, dice el Señor, vas a sacar nada de esto. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora quiero que entiendan esto. Eso ya lo toqué. Pero en el mismo texto dice, no añadirás a la palabra. Y acá es el sermón de hoy. Dios está diciendo, no añadirás. Los libros apócrifos son añadiduría, amados. Son cosas que Dios no habló. Dios dice, no lo pondrás. Yo no lo dije. Es más, Dios decía en esa época, lo matarás. Si estuviéramos en esa época, Dios diría, matarás. Si alguno dice, el Señor dijo. O en la traducción dice, Jehová dijo. Si tal cosa no se cumpliera, Deuteronomio 18, ¿cómo sabremos? Bueno, si se cumple. Y si no pasa, bueno, sáquenle el aliento. Dios, mátenlo. Entonces, fíjese, lo estás tomando muy en serio, Daniel. ¿Yo lo estoy tomando en serio o el Señor lo está tomando en serio? Dios diría, mátenlo. En esa, entonces, fíjese, no es un juego esto de estar poniendo, sacando, lo reduzco a las doctrinas, le pongo esto a la Biblia. No, Dios dice, no, eso no es. Yo no hablé, no salió por mi boca eso. Ahora vamos a profundizar un poco de la historia. Si no entiendo nada, me he perdido, Daniel. Bueno, es así. Estos libros, ¿cómo sabemos que no son? Porque la misma historia judía y un mismo historiador estaban diciendo que estos libros no eran contados. Yo le voy a explicar. Yo leí un poco nomás la porción de José porque es largo. Pero tiene varias cosas que podemos observar de este escritor que era Josefo. ¿Qué cosa podemos observar de él? Era un judío, él, acuérdese, y él sabía sobre esto. Bueno, vamos a ver un poco lo que él dice que hay 22 libros. ¿Por qué nosotros tenemos 39? Eso es lo primero que me llama la atención. Y esto es fácil de llegar, porque es así. Desde la época de Moisés, o sea que escribió la ley, vamos a decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo eso que se conoce así, de esa época, desde ahí hasta el tiempo de Artajerjes, que es el rey de Persia, que reinó en el 464 al 423 antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Desde ahí. Ahora nosotros creo que, si no me equivoco, nosotros tenemos el último profeta, es Malaquías, ¿no? Sí, Malaquías, la página 832 de la Reina Valera, que tengo yo por lo menos. Es Malaquías. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué ellos tienen esos 22 libros que están ahí? Bueno, entre nosotros, que somos conocidos como los protestantes, para ellos, nosotros tenemos 39 libros del Antiguo Testamento. Pero Josefo está hablando solamente de 22 libros ahí. ¿Cómo podemos reconciliar lo que dice ahí?
decían eso. Bueno, es fácil la matemática, es así, es que ellos tenían recopilado todo, no es como nosotros que tenemos individualizado, podríamos decir, y esto viene así. Ellos, esos 22 libros, lo tendrían, Esdras y Nehemías estaban juntos, primera y segunda de Reyes juntos, primera y segunda de Crónicas estaban juntas, Ruth fue puesta con los jueces, y así los 12 profetas menores estaban todos juntos en uno solo. Decía profeta menor y vos abrías, no veías Nahum, Joel, uno por uno así, no, estaban todos juntos en un solo libro, entonces estaban todos compactados. ¿Ves cuando, no sé si entra, pero en mis inicios yo tenía CDs que tenían prédicas hasta 70 prédicas? ¿Me acordás? Ya están súper compactadas. Bueno, algo parecido pasaba, están todos compactados así. Nosotros tenemos más así, están abiertos, pero ellos tenían todos así. Yo no lo voy a explicar porque si no, no termino más. Pero era lo que sucedió, que era el Pentateuco conocido, que estaban juntos así. Yo creo que tengo un libro, uno de los primeros libros, que uno gordo, naranja, ahí, con una bicicletería, me fui contento hace como unos años, cuando recién vine acá, que eran unos comentarios de Matthew Henry, me acuerdo, que el hombre que estaba ahí dice, porque dice del Pentateuco, ahí, así, y ese gordo, pesado, y me acuerdo que decía, ¿cuánto lo vende? Yo pensé que me decía no sé cuánto, me dice 2 pesos, y era, no sé, ¿eh? Sí, una papa, no era nada. Yo vine contento, venía corriendo como un perrito con 2 colas, ¿sí? Venía contento así. Pero bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que es así, el Pentateuco, o sea, conocido, o sea, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y bueno, ese comentario de Henry, aunque es más para un devocional, no es tan exegético, pero es bueno, es lindo. Pero me acuerdo por eso, estaban compactados así, todos esos libros. En ese orden. Entonces los libros del Antiguo Testamento, acuérdense, para los judíos, y ahora les voy a explicar, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en una parte dice, yo no me acuerdo si tendría que chequear unas escrituras, pero creo que es en Lucas, Lucas creo que es 24, a ver si me acuerdo, y no sé el versículo, pero creo que hasta acá, sí, 24 y 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaró toda la escritura que lo que de él decían. Y así sigue diciendo en otra parte también, acá está, en el 44, le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahí está. Buenísimo. Cristo está diciendo cómo 3 cosas está nombrando. Entonces, ya vamos a llegar al testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el judío lo dividía en 3 formas. La ley, los profetas y vamos a decir los escritos o los salmos si quieren decir. Ahora van a ver por qué es relevante lo que estoy diciendo. Porque nunca aparece en esto ningún libro apócrifo o de otro canónico. No aparecen. Estamos viendo, me perdí Daniel, bueno, lo traigo de nuevo a la mente. Estamos viendo todo un testimonio de judíos que nunca entre ellos los aceptaron, nunca se nombró. Incluso en el Nuevo Testamento ni Cristo nombró un libro de esto. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la ley, los profetas, que aparece Josué y todos los libros que no los voy a leer, que están ahí. Ahora, ¿qué sucede? Josefo explica y muestra que estaban los libros, pero él no niega, no voy a volver a leer porque es largo lo que leí, pero que habían otros escritos. Ahora sí lo que él dice en ese escrito, que los judíos estaban dispuestos a entregar su vida por esos libros. Nadie daría una vida por un escrito. Yo no me acuerdo a quién lo escuché, porque no es palabra mía, no me acuerdo a quién lo escuché. De verdad no me acuerdo, pero de alguien lo escuché, que dijo que daban la vida, y yo no creo que mucho del día de hoy, ni siquiera hay personas, y es verdad, yo bajé la cabeza y digo, ¿cuánta verdad está diciendo? Digo yo. Hay personas, o cristianos, o supuestos cristianos, o cristianas, que ni siquiera te cruzan la cuadra de acá enfrente por una doctrina. Ni siquiera se atreven a decirle a alguien, al vecino, ni siquiera, pero estos hombres no, daban su vida.
Pablo, cualquiera de esos, eran capaces he peleado la buena batalla, he guardado el buen depósito, la iglesia Columna Baluarte. Se tomaban en serio lo que Dios nos vea. Tenemos un legado nosotros, es como que nosotros llevamos adentro, somos guardianes de la palabra de Dios. Entonces, y ellos guardaban la palabra y nunca reconocieron un libro apócrifo. Ahora Josefo no dice, bueno, no hay otros escritos, por supuesto, pero nadie se ha atrevido a agregar y se ha atrevido a poner dentro de los libros que tenemos nosotros. Él está diciendo, hay otros libros, pero nadie ha tenido la autoridad o el valor, vamos a poder decir, de esos libros. O sea, desde la muerte, vamos a decir, de Malaquía, el último profeta, en el periodo de Atarjerjes, en el año 464, el año creo que era 500 y algo. Y viene ese tiempo que conocemos, tiempo del silencio, no hubo más, no hubo más. Entonces, y ustedes tienen los libros de Macabeo, que es el más conocido, que la mayoría hablan de eso, ¿no? Que tiene un registro de tiempo, de persecución, de ahí, acuérdense de Antíoco Epifanes, que profana el templo, todas esas cosas, pero ni siquiera que eso es historia buena, vamos a decir, historia de ellos, de verdad, que eso sí pasó de verdad, lo agregaron. Por más que fuera historia y se puede saber qué pasó en ese tiempo, nadie tuvo el valor, dice Josefo, a pesar de esas cosas, de querer introducirla a las escrituras o ponerlo. ¿Por qué? Porque no lo reconocían como inspiración divina. Dios no había hablado. Ellos se lo tomaban en serio eso. Entonces no lo agregaron a esos libros. Pero decía, sí, hay otros escritos también que son eso. Pero no son dignos de muerte, para morir por estos libros. Aunque sí hay otros escritos. ¿Por qué? Porque no son de inspiración divina eso, entonces tampoco fueron escritos por profetas. ¿Por qué? Porque no había profeta en esa época. Acuérdense, cesaron los profetas. Entonces, como Dios se mostraba o se revelaba, muchas veces hablando por medio de los profetas, dice Hebreo, entonces ahora, ¿qué sucede? No llegó, hasta el ministerio, ustedes saben, de Juan el Bautista, 4 siglos después, él iba a irrumpir y iba a venir diciendo arrepentido, el reino de Dios ha llegado, se ha aproximado, que era anunciando al Señor Jesucristo. Ahora, los propios judíos, ni siquiera en el libro de historia de él, no lo reconocían. Estamos viendo los judíos qué decían de esto, acuérdense que es importante, el pueblo que eran guardianes de la palabra de Dios. Los judíos que tenían el Talmud, el Talmud, la tradición, quiero que entiendan esto, el judío tenía la tradición oral y la tradición escrita. La tradición escrita, podríamos decir, era la más, la tradición escrita y la tradición oral. La Torah es la tradición escrita que tenía, que es importantísima. Y el Talmud sería la tradición oral, que se pasaban. Sí, algo parecido también tienen los romanistas, saben que tienen las escrituras más la tradición oral. Nadie sabe qué es porque no hay ningún escrito. No sé dónde estarán sus mentes. Pero bueno, los judíos sí tenían lo que es el Talmud. Ellos tienen algo así. En el Talmud dice que después de los últimos, porque esto estoy leyendo lo que una parte que dice del Talmud de Babilonia, escribe así. Y palabras textuales dice esto. Después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, que habían muerto, el Espíritu Santo de la profecía se apartó de Israel. Pero, bueno, ahí sigue hablando. El mismo Talmud, o sea, una tradición oral de ellos mismos, dicen, no hubo más profecías después de la última, cesó. Ahora, ¿por qué estás repitiendo todavía? Lo vuelvo a explicar, porque sé que la mente se va. Los judíos, ya vimos un historiador Josefo, vimos unos escritos de tradición oral de ellos, y están diciendo, no hubo más. Y en todo eso no hubo ningún libro apócrifo que se haya, no lo reconocemos. Entonces es importantísimo eso. Es como usted vaya, venga a la familia de la casa y diga, ¿tu hijo pertenece? No, pero él dice que es tu hijo. O sea que, no es, mira, acá están los papeles, no sé si me puede entender. Los propietarios, aquellos que se le habían dado legado, decían que no es así. No lo reconocemos, no se lo reconoce. Entonces vemos que Josefo también dice de que después del último profeta que estuvimos viendo, no hubo más revelaciones desde la época de Artajerjes. Cesaron
Si vemos Deuteronomio 18, nos tenemos que regir por las reglas que el mismo Señor mandó, mucho de eso tendrían que estar de alguna forma muertos. Ya lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque están diciendo que de alguna forma que eso es de inspiración divina, no es así. Ahora vamos a ver algo que los mismos libros apócrifos dicen. Sé que esas informaciones son un poco pesadas, densas, mucha información, pero es importante que podamos saber esto. Ahora vamos a ver. El libro de Macabeos, o sea, un libro apócrifo, en el capítulo 4, versículo 41 al 46, dice así: Entonces Judas ordenó a uno de sus soldados para atacar a los hombres en el fuerte, y mientras que purificaba el templo, escogió a algunos sacerdotes que estaban calificados y se dedicaron a la ley. Se purificó en el templo y se llevaban las piedras que habían sido profanadas y los pusieron en un lugar impuro. Discutieron sobre lo que se debe hacerse con el altar de los holocaustos que habían sido profanados por los gentiles, y se decidió tirarla abajo, de modo que no se presentaría allí como un monumento a su vergüenza, por lo que se destruyó el altar y se pusieron las piedras en un lugar adecuado en la colina del templo, donde iban a ser, y escuchen, mantenido hasta que un profeta debiera aparecer y decidir qué hacer con ello. Bueno, si no entienden es así. El libro de Primera de Macabeo, capítulo 4, versículo 31 al 46, dice esto, más allá de la historia que está hablando, dice que después de todo eso se iba a poner un lugar, todo eso que habían destruido, hasta que apareciera un profeta. No sé si entienden el trasfondo. Está diciendo, el mismo libro apócrifo está diciendo, no había profeta. ¿Qué es eso? Profeta, cuando él venía, dice, se aparecía, así dice Dios. Yo sabía que venía de parte de Dios, así dice el Señor. Entonces, los mismos libros apócrifos dicen, no hay profeta, Macabeo. Entonces vemos que ahora este testimonio, o sea, interno, podríamos decir, del libro apócrifo, nos está diciendo que no había profeta. Entonces, vemos más adelante en el mismo libro de Macabeo, capítulo 9, versículo 23 al versículo 27, que no lo voy a leer porque es largo los versículos, pero comentando unas cosas dice, a lo último, yo le voy a leer en el versículo 20, creo que es 27, dice, dice, la gran angustia para Israel, pero todo lo que le había sucedido desde la época de los profetas dejaron de aparecer en medio de ellos. Tenía que leer todo del versículo 23, pero no terminaba más. O sea, el versículo 27 del capítulo 9 de Macabeo dice que desde la época de los profetas dejaron de aparecer en medio de ellos. ¿Qué sucede? Otra vez el libro de Macabeo, en el capítulo número 9, versículo 27, y ya vimos en el capítulo 4, 46, dice de que no había profeta. Entonces no había profeta, que no había revelación divina. Entonces cualquier otra cosa era algo que se había puesto añadido. Entonces no era de inspiración divina. Entonces vemos que eso no había sido escrito por profeta. El mismo libro de Macabeo da testimonio de eso. Vimos que el libro de historia de Eusebio nos habla también de eso. El Talmud también nos muestra la historia oral de los judíos, muestra que no había profeta, entonces no había revelación. Bueno, vamos a ver un poco el testimonio oral más importante de la palabra de Dios, el Dios encarnado que caminó entre nosotros, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué decía él de esto? O sea, si no le bastó con esto, vamos a ver qué dijo Cristo sobre esto, el argumento que tenemos nosotros del propio labio de nuestro amado Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 11, versículo 49 al 51, Lucas capítulo 11, versículo 49 al 51 dice así. Voy a abrir mi Biblia mejor, porque me gusta más la traducción esta de la Reina Valera. 11:49. Al 51. Pero el Señor dijo, bueno, el Señor está Jesús acusa a los fariseos y al intérprete de la ley, ese es el contexto, ¿sí? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros no, ¿qué estoy leyendo? Lucas 11:49. Estoy en Lucas 11:39. Es 49. Acá sí, 11:49. Hoy me equivoqué 3 veces ya en la lectura. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, ahí está, les enviaré profetas y apóstoles,
de ellos, y a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre, que acá viene, escuche, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar del templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Bueno, ahora vamos a explicar un poco de esto. ¿Qué es esto? Jesucristo dijo esto, y acuérdense, era el profeta, sacerdote, rey y profeta, el que nos estaba revelando lo que Dios nos mandó, ¿no? Entonces, está leyendo el Señor Jesucristo acá y hablando de que el versículo número 51 nombra desde la sangre, o sea, de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar del santuario. Entonces, vemos, o sea, aparte del Señor Jesucristo y los apóstoles, otros, que no había, vamos a decir, otros profetas. Jesucristo mismo, aparte de la historia de Eusebio, que era de Eusebio, estuvimos viendo de los libros apócrifos, que también no había profeta. Estuvimos viendo de la tradición oral del Talmud de los judíos, que tampoco había profeta. Y ahora Jesucristo mismo está atestiguando que el último profeta fue de dónde va a ser reclamado ello, fue el profeta Zacarías, dice Jesucristo. Entonces vemos que de ahí en adelante, por la boca de Jesucristo, él está diciendo no hubo profeta. Entonces, si no hubo profeta, no hubo otra revelación, no hay libros apócrifos, se nos vino. Ahora esa generación que va a ser demandada, ustedes ya saben lo que dice en el versículo 51, lamentablemente sucedió en el año 70 por el general Tito, ¿no? Son muertos, ¿no? Eso es otra historia. Bueno, entonces vemos que tanto como Josefo, Señor Jesucristo, todo lo que estuvimos nombrando, vemos que todos esos libros apócrifos no tienen ninguna autoridad divina, solamente son libros que han sido puestos como historias ahí, han sido añadidos. Además, vemos que los libros, ustedes cuando ven los libros o las escrituras, cuando ustedes ven el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, ustedes no van a encontrar, yo por lo menos no he encontrado hasta ahora que en algún libro apócrifo diga escrito está, la escritura dice, el Señor dijo, cosas así. Cuando ustedes venían a hablar, ellos nombraban a las escrituras, entonces ellos entendían, ¿sabían qué? ¿Por qué lo digo esto, amado? Porque hoy si yo se lo digo de verdad, no pienso llorar, creo hoy, a menos que el Señor lo permita. Pero yo levanto a veces la escritura y digo, el Señor dice, porque como muéstreme a veces, a ella ni siquiera le importa la Biblia, te la hacen así un costado. No le importa, esto no tiene autoridad divina y lamentable lo mismo lo digo entre el pueblo de nosotros, no hay autoridad. Ellos sí, el Señor dijo y hacían así. Ellos tenían un temor ante la palabra de Dios, ante la relevancia del Señor. Era lo que venía a decir el hombre en el nombre del Señor. El Señor dijo, la escritura dice, escrito está, y así. Entonces vemos que incluso el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 38, que no voy a ir yo ahí, pero vemos que la historia en Hebreos capítulo 1, ahí, algún día si ustedes lo quieren ver, van a ver de alguna forma una historia ahí de ciertos personajes que empieza desde el principio, no sé si se acuerdan, yo no lo voy a leer, solamente lo voy a checar por arriba, nada más, no lo voy a leer, porque si no, no termino. Pero empieza hablando del capítulo 11 y empieza por el versículo 4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más sacrificio, Caín, fe, Enoc, y empieza a nombrar toda una genealogía de ahí para abajo, ahí dice Isaac, Abraham, y bueno, Moisés. Fíjese todo lo que no va a encontrar un libro apócrifo. La Biblia misma está dando testimonio ahí. Ustedes leen en toda la historia del libro de Hebreos, ahí desde Abel, que nombra a Jesucristo, y hasta el último, de ahí no va a encontrar ninguno de ellos, no aparece. Entonces, nunca la Biblia misma muestra al Señor Jesucristo y todos los escritos judíos que nunca
nunca apareció. El libro del Señor Jesucristo nombra por lo menos el Antiguo Testamento, se cree unas 295 veces de citas del Antiguo Testamento y nunca nombró él un libro apócrifo, nunca fue nombrado él. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto a la hora de decir, a ver, esto me puede servir para esto, porque no ha sido. ¿Quiere leer? Bueno, si dice, quiero leer algo, bueno, acá tiene para leer, léase. Yo a veces me leí algo, ya me la leí. ¿Sabes las veces que yo en mi principio me leía Primera de Juan, me acuerdo? O Santiago. Y yo ya me la leí. A ver, si me sé el capítulo 1. Y me daba cuenta que no me lo sabía. Me lo voy a leer. ¿Por qué? Porque digo, no me lo sé. Como no sé, lo voy a leer. No me voy a leer un libro apócrifo o otra cosa. Porque tengo para leer acá, ni siquiera me sé de memoria la Biblia y nunca me la voy a saber. Entonces no voy a perder el tiempo en algo que no ha sido de inspiración divina. Voy a invertir mi tiempo en lo que Dios dijo y eso le voy a dar el peso. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Entonces es importante de entender que el último profeta cuando murió cesaron estas revelaciones. El canon judío se cerró en Segunda de Crónicas y ahí se cree que fue el último profeta. Bueno, acá hay pareciera que hay un pequeño choque con nosotros, pero solamente es como están ordenados los libros, nada más. Pero voy a tratar de explicarlo. Lo voy a pasar por arriba porque no quería confundirlo, pero lo voy a nombrar. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20-22, bueno, se muestra ahí, o sea que el canon judío termina creo que es, si no me equivoco, termina con Malaquías, sí, que es con Malaquías que termina. Y el otro termina, si no me equivoco, es con Zacarías, no me lo chequeo, sí, acá lo vi. Sí, Zacarías porque, no, Malaquías, con Malaquías termina. Pero el de ellos no, ellos termina, si no me equivoco, con el Señor Jesucristo con Zacarías, que son parecidos. Ellos termina con Zacarías, el otro con Malaquías. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, ya lo voy a explicar, ya lo expliqué mejor dicho. Es por la ordenación de los libros. Nosotros como fue ordenado por profetas, entonces aparece como un profeta nuestro. Pero ellos fue ordenado de otra forma, entonces por eso que termina en eso. Ahora tanto el de ellos como el de nosotros no tiene, vemos que por más que estén ordenados así, no aparece, tanto el canon puede ser judío que tenían ellos, el Antiguo Testamento, como ellos lo tenían ahí, no aparecía de ninguna forma, vamos a decir, ningún libro apócrifo, ¿no? Desde la muerte de Zacarías. Ahora, esto es lo que quería explicar. Esto no sé si decirlo porque es una información, pero lo voy a tocar por arriba. Según Jeremías 26, versículo 20 al 23, se cree, vamos a decir, que el último profeta que había muerto ahí, había muerto otro profeta. Pero esto sucede, vamos a decir, ¿por qué? Por la forma que estuvieron ordenados los libros. Solamente por eso aparece algo así. Pero Zacarías, vamos a decir, el último profeta que aparece, que muere, es canónicamente el último profeta. O sea, canónicamente, vamos a decir, es como ordenado como aparece. Por eso que no hay contradicción. No voy a profundizar sobre esto porque no viene al caso. No, lo que quiero decir es que no hay contradicción con las escrituras. Cualquiera que le interese el tema podría ahondar un poco más sobre eso. Voy a seguir avanzando porque el tiempo se va corriendo. Voy al tema. Vamos a seguir entonces, vuelvo al testimonio judío. ¿De qué es? Del testimonio de Josefo. El testimonio de Josefo. Cuando Josefo, alguien se le fue por favor ahí, si lo puede apagar, se le fue la línea. Sí, bueno, quedamos hoy. Volvamos al testimonio de Josefo.
El testimonio de Josefo, no sé si están perdiendo, porque sé que es mucha información, pero es importante que la dé. Él habla de alguien que era un obispo de Sardis, que había vivido en una época, en el año más o menos 170 después del Señor Jesucristo. Eusebio escribe algo acerca de Mélito, creo que Mélito es el nombre, no sé si se lo tengo, o Mélito, no sé si es el nombre de eso, pero cita su palabra así, escuchen. Sin embargo, los extractos hechos por el mismo escritor que da al comienzo en la introducción de un catálogo de los libros reconocidos del Antiguo Testamento, que es necesario citar en este punto, escribe de esta manera: Mérito a su hermano Onésimo, saludo, desde que tú a menudo en tu celo por la palabra expreso su deseo de tener los extractos hechos de la ley, los profetas, el Salvador, en la relación con toda nuestra fe, y los que nos desean una declaración extracta del libro antiguo en cuanto a su número y su orden. He tratado de realizar la tarea sabiendo de que tu celo por la fe y tu deseo de tener información de lo que se refiere a la palabra, sabiendo que tú, en tu anhelo de Dios, sigue diciendo, voy a tratar de resumirlo. Bueno, y él le escribe los libros que él le pedía. ¿Cuáles son? Bueno, empieza de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, y así hasta llegar hasta el final. Ahora, ¿qué podemos extraer de nosotros de esto? Porque sé que toda esta información puede hacer que se pierda. Voy a tratar de resumirlo para que usted lo pueda entender. El historiador Josefo, volviendo de nuevo, nombra a otro personaje de esa época, que creo que es Mélito el nombre, diciendo que este hombre le dice así: mirá, necesito que me ayudes porque necesito las escrituras que forman la escritura sagrada. Entonces dice: sí, ¿cómo que no? Ahora te los paso. Algo así para que ustedes puedan entender, si no, cuando leo ahí parece muy denso. Es como que alguien te mande un WhatsApp y te diga: no me pasás la lista de la torta. Sí, que me olvide. Bueno, 3 huevos, los batís, le agregás un poco de caldo y a la torta y le pones una pata de pollo. No, pará, eso es apócrifo. ¿Me podés entender? Bueno, entonces eso, porque yo sé que hablo, no, porque la información es pesada. Entonces trato de contextualizarla para que puedan entender. Él le dice: mirá, los libros son estos, amigo. ¿Cuál? Génesis, Apocalipsis, esto, así, así, así. A ver si lo pueden entender. En toda la lista que él le pasa no aparece un libro apócrifo. ¿Sí? Entonces esto es importante, es relevante para entender que nosotros, que en esa época, si ustedes dicen: mira, acá entró el libro de Judí. No entró, no había, no estaba. Bueno, hay otras cosas que aparece. Hay algunas cosas, unos datos que los voy a pasar por arriba, porque si no lo haría por ahí perder el tiempo y extraviarlo. En una parte aparece como la nave de Josué, que significa la nave de Jesús, que era conocida, pero tenía unos nombres, cuando aparece la sabiduría ahí, pero sabiduría y se refería al proverbio y otras cosas. Tendría que indagar y abrir una puerta para meterme más adentro. El asunto es que no aparecían libros apócrifos ahí. Sí faltó un libro en ese dictado. ¿Cuál era? Era el libro de Esther, porque el libro de Esther, aunque vamos a decir, habla de Dios, y ustedes ven todo lo que pasa ahí, no nombra a Dios. Entonces, no lo incluyó. Esto podría ser algo accidental o algo a propósito, tanto por parte de Eusebio o por tanto de Mérito, pero no significa que darle crédito, vamos a decir eso. En todos los casos es de eso, no crea una controversia. El asunto es que no aparecía ningún libro apócrifo ahí. Entonces vemos que hasta 170 años después del Señor Jesucristo, incluso pasando ahí tempranamente, no aparecían, no había nada de eso. La historia cuenta misma de que no aparecía. Ahora vamos a volver a la Septuaginta, cuando empecé al principio, los libros apócrifos y un tal Jerónimo. Vamos a ver si lo puedo resumir un poco todo esto. Cuando empecé al principio hablé un poquitito de la Septuaginta, los apócrifos que estamos viendo, pero ahora vamos a incluir a un personaje que es Jerónimo. ¿Quién era este Jerónimo? Bueno, era alguien que tradujo esta Septuaginta, podríamos decir, que vamos a ver más adelante. Hace la traducción y incluye los libros apócrifos a una Biblia
que era del latín, que creo que era la Vulgata latina. Ahora voy a dar más información. Entonces, es así. Jerónimo, de alguna forma, él es, no sé si se lo lleva, creo que fue por medio de un papa, si no me acuerdo, creo que fue en el año, si no me equivoco, fue en el siglo V o algo así, no me acuerdo bien la fecha, pero un papa le ordena a Jerónimo traducir esta, acuérdese, mire lo que yo, fíjese por dónde llegamos con todo esto. Por eso digo que el enemigo tiene su tiempo. Como dice, no, con que Dios dijo así, cambia. Yo siempre lo digo, 100 años, 200 años, no tiene problema. Él no tiene, yo escucho esto, no se olvide, él no tiene ningún problema si hacerlo perder usted tiempo 15, 20 años, si total se lo va a llevar al infierno, usted lo puede hacer que se vaya por allá, por acá, su mente, por cualquier lado, a él no le importa si va a tardar 5, 10, 20, con los 40 años, el asunto es que se lo va a llevar al infierno usted. Entonces es importante saber que lo que Dios dijo, esto no es mi palabra, esto no lo he dicho yo, no vayas por ahí. Entonces es importante prestar atención a estas cosas. Y Jerónimo fue, de alguna forma, se lo ordenó a traducir esta Septuaginta que tenía estos libros apócrifos, acuérdense que le dije que estaban añadidos, estaban puestos ahí, en esa biblioteca de Alejandría, había quedado esta traducción. Ahora, fíjese que pasando el tiempo, Roma, o un papa, ya había pasado mucho tiempo, lo obliga a Jerónimo a traducir al latín. El latín era un idioma que se manejaba, es una lengua muerta creo que, pero se usaba en Roma a traducir esa Septuaginta al latín, que salió la Biblia de la Vulgata, creo que se terminó, no me acuerdo dónde va la fecha, pero creo que en 400, como 404, por ahí sale, no me acuerdo bien la fecha. Bueno, es eso, se traduce esta Biblia. Bueno, él como que se resiste. Yo tengo bastante información sobre ello. Pero Jerónimo se resiste un poco porque él no quería poner los libros de sabiduría, no quería poner los libros de Judí, de Tobías, de Macabeo. Y él hace escribe como algo, como rechazando eso. Él no los admite canónicamente por una presión que hay sobre él del papado, él traduce eso y sale esa Biblia, vamos a decir que se tiene hoy y que tienen ellos. Pero no es porque se buscó de alguna forma, como hizo la iglesia primitiva, ver qué era lo que Dios había mandado en un celo, profundizar. No, vos la traducís así y la traducís así. Entonces fue por presión y él tuvo que traducir eso y fue así como que se tiene y ellos obtienen esa copia. Es como que tiene una pistola así y se lo haces. Entonces escribió. Y así obtienen esa traducción que ustedes ven. No es que es de inspiración divina que tienen los romanistas. Es que obligan a este hombre a traducir eso y él traduce eso y escribe y hoy tienen eso. Y yo, no, nosotros tenemos esa traducción. No es así, hermano. Si ustedes estudian un poco de historia, lamentablemente en una época, aunque yo sé que por la forma y el estilo de vida que tienen muchos, a veces no tienen tiempo, otros no les gusta leer, entonces por lo menos presten atención si uno ha invertido tiempo para que puedan entender, no es de inspiración divina eso que ellos tienen, fue por una presión que tuvieron y añadieron algo que Dios ni siquiera les había mandado que pongan, no, ni siquiera pueden servir para decía este personaje, que ni siquiera tiene autoridad ni siquiera para las iglesias. Eso. Entonces los libros apócrifos, vamos a decir, no son de inspiración divina, no vienen de parte de Dios. Y eso es lo que, y acá llegamos, entonces lo que yo empecé ya estoy tocando la recta final. Empecé hablando de esto. En el año 1546, entonces en el Concilio de Trento, de alguna forma, vamos a decir, autoritaria, se llega a la declaración oficial que eran los libros vamos a decir, de inspiración divina, aunque ellos no lo creyeron así, sino que de alguna forma los libros que eran canónicos, y ellos muestran de alguna forma que el otro domingo llega a mostrar que la iglesia no está sobre las escrituras, la escritura le dice a la iglesia lo que tiene que decir, y ellos dijeron todo lo contrario, pero todo esto, ¿sabe por qué venía de alguna forma de por decir esto? Acá mandamos nosotros. Ustedes los reformados, ustedes nos mandan. Los vamos a sellar con esto.
¿Ustedes dicen que esto es la escritura? No, ¿por qué? Porque, ¿sabe? No sé si esto es, si cualquier cosa con el presente no es mera coincidencia, es consciente lo que voy a decir. Cuando usted muestra esto y dice la autoridad o algún líder del que sea, así dice Dios, ¿sabe por qué ellos no dicen? Sí, amén, me equivoqué. ¿Sabe por qué no dice amén? Porque él tiene miedo de perder su autoridad y seguir ejerciendo sobre aquellos súbditos que le siguen. Entonces, ¿qué sucede? Y eso es lo que querían demostrar ellos, su autoridad. Y por un dogma, vamos a decir que así es, arbitrariamente, canonizan esos libros, que no son de inspiración divina. Ahora vamos a ver que estos escritos, tanto como Macabeo, tenían muchos errores. Por ejemplo, ¿por qué creemos? Porque tenían errores históricos, geográficos y cronológicos. Tanto el libro de Macabeo, Tobías, Judith, Abel y el dragón. Eran libros, si quieren ustedes leerlo para contarle a algún chico, algún cuento, ¿sí? Pueden servir para ahí, porque tienen cosas así, de verdad. Tanto de un dragón, mucha ficción tienen ahí en esos libros de Tobías, tienen historia, escuche esto, el libro de Tobías tiene una historia que da instrucciones para la expulsión de un demonio. El libro de Tobías te enseña cómo echar fuera un demonio. ¿Cómo lo hace? Bueno, quemando el corazón y el hígado de un pez en el río Eufrates. Entonces, ¿qué puedes hacer? Quemando eso, si lo agarran uno de estos de ahora, ¿sabes qué? Entonces dice, vos haces esto, esto y así, y vos vas a poder sacarle el demonio. Bueno, entonces vemos que con esto, que no es de inspiración divina, el libro de Tobías, vamos a decirse que alguien había tenido su vista, mientras si le aplicaban en los ojos algo de los peces, en los ojos de Bel. Bel de dragón, tienes mucho también del dragón, ficticio, cosas así que vemos, y esa que se había añadido al libro de Daniel. Muchas de esas cosas, vamos a decir, son cosas como mitos, fábulas, parece. ¿Sabes qué le diría Pablo? En una parte que no me acuerdo si primera o segunda Timoteo, Pablo decía, el cuento de vieja, le decía Pablo. No lo digo yo, de verdad que no lo estoy diciendo, búsquenlo en su Biblia, van a ver, gracias, que dice cuento de fábulas, cuento de viejos, y no se guíen por eso, no sean como, no se dejen llevar por todo viento de doctrina, cualquier cosa, estratagema de Satanás, tienen que crecer. Entonces, ya tengo, me voy a tratar de apurar igual. Eran todos libros así. El libro de, vamos a decir, de Daniel también tiene algunas adiciones. Habacuc también tiene que fueron transportados por un ángel, cosas así. Incluso añadido al libro de Daniel como que fueron transportados a un ángel hacia el foso de Daniel. Cosas que ni siquiera aparecen. Baruch, capítulo 1, versículos 7 y 8, tiene una contradicción. Bueno, voy a tratar de ir a pasarlo por arriba porque es largo lo que tengo que decir, pero eso tiene una contradicción cuando habla de los vasos del templo de Jerusalén, que muestra que lo tenía un cura en la época de Nabucodonosor, y eso es imposible con un relato, el relato de las escrituras, ¿no? Cuando muestra, o sea, que era Artajerjes, ¿no? Que le dio a Esdras la licencia, bueno, no voy a profundizar sobre eso porque si no tendría que frenarme mucho tiempo en eso. El libro de Judith, también tiene algo que es inexacto históricamente. Y esto es así. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Judith, capítulo 1, versículo 1. Fue el 12º año del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. En esos días de Arfaxad reinaba sobre los medos en Ecbatana. O sea, ¿qué tiene de todo esto? Bueno, voy al punto. Es que Nabucodonosor es algo podría decir anacrónico, o sea, algo añadido, puesto ahí en un tiempo que no era de la fecha que está ahí. Nabucodonosor, vamos a decir, era el rey, pero el rey de Babilonia. No es como Judí que dice era el rey de acá de los asirios. Entonces, ¿qué le quiero explicar? El Espíritu Santo no se puede contradecir en estas cosas. Entonces esa es la regla o el canon, la medida que se tomó para desechar estos libros. Es imposible que, vamos a decir, que se esté diciendo estas cosas así.
contradiciéndose la misma escritura. Tiene muchísimas cosas. Yo voy a leer algunas más relevantes sobre esa. Los libros, vamos a decir, apócrifos, ¿por qué son guardados? Ya termino, 10 minutos, 15 más y ya termino. Es así. ¿Por qué la iglesia de Roma entonces lo ha dejado? Dígame, ¿por qué alguien haría eso? Le voy a traer a la época de hoy. ¿Por qué muchos líderes o pastores, sabiendo que uno le ha mostrado, le ha dicho, persisten en esas cosas? Dígame, porque ellos perderían el poder y la autoridad que tienen. Tendría que bajar la cabeza y decir, sí, me equivoqué, esto. Entonces, ¿qué sucede? Es mejor persistir en el error y seguir así, ¿no? Los libros, entonces, ¿qué sucede? Los libros apócrifos para Roma son una fuente, vamos a decir, de algunas doctrinas que ellos tienen. Los, los, los tienen porque esos mismos libros, de alguna forma, avalan muchas de sus falsas doctrinas. Entonces, los libros apócrifos avalan muchas de sus falsas doctrinas. Y ahora vamos a mostrarlo, por arriba nada más. En el 2 de Macabeos 14, 41 al 46, por arriba, por eso que le voy a mostrar, no voy a profundizar, se avala o se muestra de alguna forma, se justifica el suicidio. Si ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar. 2 de Macabeos 14, 41 al 46, se justifica de alguna forma que la persona puede suicidarse. Esto es grave, y acá viene, escuche esto. Las oraciones de los muertos en el 41 y 45, segunda de Macabeo, 41 y 45, vemos las oraciones a los muertos. Esto se anima a practicar en el capítulo número 12, versículos 41 y 45, de segunda de Macabeo. Segunda de Macabeo, capítulo 12, 41 y 45, se anima a que usted puede orar a su abuelo, a su abuela, a su mamá, a su papá, a su primo, y él le va a estar escuchando. ¿Ve? Entonces, ¿por qué no sacan esos libros? Porque muchos de ellos, aunque usted no cree, pueden ver que hacen la misa para la oración del muerto. Entonces, muchos de estos libros como que fortalecen las doctrinas que ellos tienen. Entonces, de ahí donde vemos por qué ellos no se salen de ese error. En Tobías 12, versículo 9, ahí escuche y esto, fíjese, el libro de sabiduría enseña la herejía de la preexistencia de las almas. Esto tendría que explicarlo y hablarlo. Yo no me acuerdo si este libro mismo, de verdad no sé si es acá o no, en otro. Yo lo tenía anotado en otra parte. Dame un segundo que voy a chequear, porque ya termino, pero si lo encuentro, yo tenía apuntes aparte, pero no sé dónde lo tengo. Creo que es por acá, sí, acá. Sí, es sabiduría. Esto está bueno que lo diga. Sabiduría capítulo 11, versículo 17. Dice así, Sabiduría capítulo 11, 17. La mano del Omnipotente que de la materia sin forma creó el mundo. Dice, fíjese, usted no sé si le presta atención, Sabiduría capítulo 11 y 7, que la mano del Omnipotente que de la materia sin forma creó el mundo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un pensamiento dualista, amado. Lo que está diciendo, fíjese, es que Dios crea de una materia que ya existía. Claro, eso. Dios crea, no sé si la palabra de libro, o sea, creo que Dios crea de la nada. Ahora esto está diciendo que Dios es como un carpintero. Tengo madera. Voy a hacer un púlpito. Me parece que voy a hacer eso. No es así. Entonces este libro de sabiduría está poniendo un pensamiento dualista que podríamos profundizar eso un poco más, pero lo voy a dejar ahí. Voy a seguir con los apuntes que yo tengo acá mejor. Pero eso era importante que diga. Tengo muchas cosas para decir, no me da el tiempo de hablar de todos esos libros apócrifos. Voy a decir, el libro de Judí, eso muestra nos muestra un retrato, vamos a decir, lo que es el engaño, la astucia, la mentira. De alguna forma,
el fin justifica el medio para glorificar a Dios. Vamos a hacer trampa total con tal de traer a gente. Y hoy lo podríamos ver de una forma muy piadosa dentro de la iglesia, yo creo. El fin justifica los medios, la música, la atracción para los jóvenes, vamos a hacer la choripañada, cosas así que el fin justifica. Que es lo que puede, aunque ustedes no lo crean, todo ve lo que puede llegar a hacer todas estas cosas que Dios nos ha mandado. Dios no ha mandado a utilizar la astucia, la mentira, con tal que Dios lo apruebe. Total, como no salen las cosas, vamos a usar estas cosas. Total, Dios parece que no ayuda, vamos a usar estas cosas. Y esta clase de libros, estos libros apócrifos animan a hacer estas cosas. Entonces, esta doctrina romanista, de alguna forma, también incluye lo que es la doctrina del purgatorio y cosas así que se empiezan a meter dentro de estos libros apócrifos. Si ustedes no saben qué es libro apócrifo, significa libros escondidos, libros ocultos. Libro apócrifo significa un libro escondido o un libro oculto. Y si ustedes estuvieron viendo eso del pez, eso parece magia oculta. Parece más hechicería. Entonces, nunca están de más la palabra de 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es el soplo de Dios. Esto no es soplo de Dios. A la ley al testimonio, decía Isaías capítulo 8:20. Si no te hablan fuera de eso, no le escuches. La palabra, lo que dijo, con el rico le muestra y le llama la atención. ¿Qué dice Abraham? Dice, tienen a la ley, tienen a los profetas, a ellos escuchen, no nombra otra cosa. Entonces debemos escuchar lo que dice la palabra de Dios, no cualquier cosa, libro que el hombre haya puesto. Yo tengo muchos libros, ustedes conocen fotocopia, libros, pero eso no son una regla de fe de autoridad mía, ni siquiera la confesión, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas en el día de hoy que sea relevante para nosotros. Vamos a ir cerrando un poco con estos libros apócrifos. Entonces, ¿qué estuvimos aprendiendo para ir resumiendo un poco de estos libros apócrifos? Que nunca fueron escritos por profetas. No, porque estos profetas ya habían muerto, entonces no podemos decir que fue escrito por profeta, no podemos decir que fue escrito por un apóstol, no son de inspiración divina, tienen muchos errores, contradicciones, vemos ahí que hay. Entonces, no lo podemos agregar dentro del canon que tenemos nosotros. Estos libros apócrifos fueron agregados solamente por el hombre, y no vemos que por todas las evidencias que vimos históricas de Eusebio, de los judíos mismos, del Señor Jesucristo mismo, vemos que incluso estos libros, vamos a decir mismo, cuando usted estudia teología bíblica o ve la teología federal nuestra, vemos que desde Génesis a Apocalipsis nos muestra cuál es. Las escrituras cristocéntricas, habla de Cristo. Usted no ve en estos libros cosas que apunten tipología de Jesucristo, cosas así. No hay nada. Cristo está, pero brilla por su ausencia, vamos a decir en estos libros. Entonces, algo que no tenga de Jesucristo no proviene, porque ¿cuál es? Es el mensaje desde Génesis a Apocalipsis, es la venida de un Redentor que iba a venir a morir por nuestros pecados, como es Isaías. Entonces estos libros no son de inspiración divina. Entonces debemos tener cuidado que ni siquiera como doctrina. Yo voy a ir cerrando con esto. Una vez escuché a alguien que dijo, no, son como libros de doctrina. Es imposible que sea como libro de doctrina porque no es así. La palabra de Dios, creo que en Romanos, a ver si un segundo, Romanos 6, creo que es en el 6:16, si no me equivoco. Sí. Ni siquiera como doctrina, 6:17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, ya habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Habéis obedecido a aquella forma de doctrina al profeta. Las escrituras son las que nosotros, en 2 Timoteo 3:16, que es todo el soplo de Dios, que es para la edificación nuestra, consolación, la exhortación, para que lleguemos a la altura, Señor Jesucristo. Es que la forma, un libro que tiene cosas que Dios nos ha dicho no te puede servir de doctrina, porque la ortodoxia va acompañado de la ortopraxia. Entonces no podemos decir que
una palabra que no es de Dios, ni siquiera un libro, no, si no, pero hay libros de psicoanálisis, cosas, no, querés algo para tu vida y tu andar, es la palabra, es lo que Él ha dicho, y no te puedo asegurar, y lo digo por experiencia, no te bastaría una vida, a mí no me basta una vida, y el que me conoce saben, estoy ahí todo el tiempo y yo no conozco, como dijo un teólogo, ni siquiera la tapa de la Biblia. Si vos me decís que sé, no sé nada, de verdad, no conozco nada. Miro la vida de muchos hombres en la antigüedad y me da vergüenza a mí. A mí me da vergüenza mi vida, por no ser más responsable. Yo vivo horas estudiando, horas por día. Entonces, es importante, no pierda el tiempo con una cosa que no es de Dios. Quiere leer, lea 15 minutos, 20, lo que sea, pero lo que Dios ha mandado, eso le va a ser beneficioso. No pierda el tiempo en otras cosas, de verdad ni siquiera estar parecía a ver qué dice. No dice nada, de verdad, pura fábula nada más. Entonces los apócrifos fueron rechazados, no fueron inspiradas por la palabra de Dios, ni siquiera al pueblo de Dios se les fue dado a ellos. Ni siquiera el Señor Jesucristo, los apóstoles mostraron, y además tienen errores, no solo eso, errores doctrinales, errores teológicos, geográficos y históricos, tienen muchas contradicciones. Aparte de las contradicciones son los doctrinales y teológicos, y nunca habla de Cristo. Bueno, es importante. Si alguno no está sin Cristo, quiero que entienda esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia? ¿Quiere leer algo? Bueno, lea las Escrituras. Las Escrituras dicen que si usted está sin Jesucristo, no me quiero ir sin dar el mensaje. Dice que usted nació bajo el poder de Satanás. Por más que usted se crea bueno, justo y recto, la Biblia dice que usted nació bajo, moralmente está inhabilitado ante Dios. La ley o la regla de medida, podríamos decir, hablando del canon, una regla de medida, que usted no puede alcanzar. Nació transgresor de la palabra de Dios como yo y como cualquiera. Pero la Biblia misma, la verdadera, no cualquier libro apócrifo, sino esta, nos muestra también que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo amado, que murió en su lugar, murió en mi lugar, para si usted reconoce conscientemente, no que dice sí, acepto a Jesús, no estoy hablando de eso, si usted conscientemente se arrepiente con un corazón sincero, entiende su condición, que va camino al infierno, no porque no quiere el infierno, sino porque de verdad reconoce que Dios es justo, Dios es recto, santo, y que Él es su creador, que usted ha sido desobediente desde que respiró, desde que ya estaba en el vientre, ya venía el pecado con usted, y pide misericordia. Dios promete esto, en un libro propio, este promete que al que viene a Él, dicen, no le echa fuera. Cualquiera que viene, el Señor dice, está dispuesta, y esta es la verdadera palabra, crea esto, y después viva, considerar que tenga vida. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos, Señor, porque a usted le ha placido abrirnos nuestras mentes, Señor, mostrarnos a nosotros, Señor, cuál es su palabra que usted ha inspirado, Señor, también nos ha discernido, dice que usted iba a mandar al Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor, para que podamos saber cuál es guiarnos a toda verdad, que probemos los espíritus, Señor, de aquellos que han escrito, Señor. Gracias, Señor, porque hay muchas personas, Señor, que andan por las calles, andando ni siquiera piernas tienen, Señor, ni siquiera ojos, y usted nos ha dado para que podamos ver, leer su palabra, Señor, y a veces dentro del pueblo, Señor, muchos son perezosos, Señor, y de querer estar abriendo, y usted nos ha dejado, Señor, su bendita palabra, Señor, que ha inspirado y a muchos le ha costado su vida, Señor, escribir y entregar, Señor, y guardar el depósito, Señor, que tengamos en cuenta en eso, Señor, y que podamos ser guardianes de su palabra, y que el Espíritu Santo nos ayude a hacer eso. Como siempre decimos, amén. Amén.